Facu Pastor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Estimado Eduardo, ¿cómo va? A la distancia. A la estamos. distancia. Mirá vos. Bueno, bienvenido. Nos sacaron la presencial. Nos sacaron la presencial, pero volveremos, ¿eh? Volveremos en cualquier momento. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te has sentido después bueno, fueron horas intensas y es tu vuelta? Roto. ¿Cómo querés que esté? Sí, bueno, yo te escuché temprano en la radio, cuando venía para acá, te vi hace un ratito. ¿Sabes qué? Te escuché atentamente, Eduardo, todo lo que contaste, que por supuesto que es muy conmovedor y aparte enriquecedor escucharlo de alguien que lo vivió, lo había escuchado también de Gustavo López, que le mandamos un saludo enorme. Hoy me mandó un mensaje, te agradezco mucho, querido Gus. Bueno, y yo te escuchaba... compañero de trabajo. Sí, te escuchaba hablar y me quedé pensando de esto que vos planteaste respecto a la carga viral, casi récord que te tocó tener, que cuando yo te escuchaba contar decía, pucha, pero qué raro, qué es lo que estamos enfrentando, cómo una persona lo cursa de una manera, cómo otra persona tiene de repente carga viral récord, cómo alguien se siente más o menos, alguien se siente... Es realmente un misterio, Eduardo. Claro, la verdad, sinceramente, no sé, pero la carga viral que tuve fue monumental. Sí, incluso el propio médico, yo también me tuve que hacer el hisopado allí en el Clínicas, así que por supuesto que mandamos un saludo a toda la gente del Clínicas. Él mismo te habló de 100 millones. 100 millones, literal, de carga viral. Claro, eso Cuando lo normal, el promedio es entre 60.000 y 250.000. Es como si me hubiera explotado... Nelson Castro me decía, es como si te hubiera explotado una bomba atómica dentro de tu cuerpo. Y eso, Eduardo, de curiosidad periodística, vos pudiste indagar, ¿alguien te pudo explicar o hasta el día de hoy nadie sabe cómo explicarlo eso? Si nadie sabe nada. Si los médicos, como no hay cura, claro, en realidad van viendo. Claro. ¿No? Y hay que ver de qué manera tu cuerpo lucha contra ese virus que vos tenés encima. Sí. O contra esa cantidad de virus que vos tenés encima. Sí. Y lo va matando, tratando de matar de a poco. Sí. Y acá estoy, qué sé yo. Bueno, tuve una neumonía bilateral. Se te ve bien, se te escuchó bien. Yo había escuchado algún audio donde al principio se había viralizado algún audio, o creo que un audio que vos le mandaste a Marcela Tauro. Le mandamos un beso a Marcela también. Un beso enorme, que tanto se preocupó por mí. Y cuando yo escuché ese audio, te escuché débil de la voz. No ¿viste? era yo. Claro, no era vos. No era yo. No era vos. No era yo. Nosotros habíamos tenido una comunicación las primeras horas, los primeros días. Yo después no te volví a molestar, pero realmente cuando escuché ese audio, claro, nosotros laburamos, a veces no nos damos cuenta. Vos sabés que yo el año pasado tuve un problema fuerte en las cuerdas vocales, y ahí uno toma conciencia la herramienta de nuestras cuerdas vocales. De hecho, yo todavía sigo en recuperación, pero esa voz no era vos. Esa es la frase, no eras vos. No, impresionante. Bueno, lo que pasa es que eso lo grabé, creo que el mismo día que había salido de la clínica, ¿no? Claro. Estaba, hablando mal y pronto, cagado a palos. Claro. ¿No? Porque la verdad, este virus te palma, palma. Y como los médicos no saben nada, como no hay una cura, ¿viste? Van viendo, qué sé yo, mirá, te vamos a dar el anticoagulante para evitar algún trombo que vaya al pulmón, al cerebro o al corazón, y vos ahí decís, bueno, es la pucha. Sí. Entonces te pones a pensar, y si en la próxima hora tengo una ACV. Pero bueno, como van viendo, y después... Te escuché también, me pareció... Yo estaba escribiendo, preparando un poco el programa de hoy a la noche. Tenemos un programa muy interesante, ya está Martín Redrado con nosotros. Vamos a charlar largo y tendido con Martín sobre economía y sobre el futuro de este país, sobre la publicación de su libro. Gran presidente del Banco Central, ¿eh? Sí, Argentina primero, en un ratito lo vamos a estar mostrando y hablando, ¿no? Ahora, yo te escuchaba, Eduardo, en un momento, viste que a veces uno labura. Hay dos maneras para mí de mirar la tela. Uno labura y va escuchando con el sonido más radial, y a veces uno gira y cuando hay un momento donde vos dijiste que estuviste mano a mano prácticamente con vos, y que era tu cabeza o vamos viendo de ver qué podía pasar, tu cabeza versus tus pulmones, tu cabeza versus la imposibilidad de toser, de moverte, dolor de espalda. Digo, ahí es también un mensaje de resiliencia, ¿no? Donde uno tiene que inevitablemente parar. Y es una lucha, parar la cabeza. Una lucha mental muy,
muy poderosa. Tenés que estar muy bien del techo, ¿no? El techo. Hay momentos en que en las 24 horas, viste, hay momentos que flaqueás, decís, pero no puedo respirar y tengo otra vez que estar con el respirador, no con el respirador, sino con el oxígeno. Y cada vez que vienen a sacarte una placa, estás esperando que el médico te diga, una placa radiográfica, ¿no? Que el médico te diga, mira, ¿sabes qué? No avanzó. ¿Entendés? Porque el médico te va diciendo, mira, hoy te saco una placa y mañana te voy a sacar otra. Y voy a ir viendo cómo avanza o no avanza. Entonces vos estás luchando con tu cabeza para que eso no avance, ¿no? Y además de una gran soledad, porque nadie te puede venir a ver, nadie... Entonces es como muy impersonal, una enfermedad muy inhumana, donde no hay contacto ni con los médicos, ni con las enfermeras, ni con gente que te quiere, ¿entendés? Ni con tu familia, ni con tus amigos, nadie te puede venir a ver, ¿entendés? Estás ahí. ¿A qué te aferraste, Eduardo? No, qué sé yo, a las ganas de salir, ¿entendés? A las ganas de salir. El hecho de no... A mí me benefició el hecho de ser un tipo sano, ¿entendés? De tener un corazón sano, de tener unos pulmones sanos, de tener una vida ordenada desde que soy chico. Entonces, el no fumar, el no tomar, el no drogarme, el tener una vida de estudio, trabajo, normal, qué sé yo, cuadrado, chiquito, una cosa, nada, insignificante. Yo creo que esas cosas me terminaron salvando, claro. ¿Entendés? Ahora, no respiraba. Hubo 2 días que no respiraba. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es? No respirar. Y eso es una desesperación, qué sé yo, ¿no? Me imagino la angustia, ¿no? Es un hecho que jamás viví, qué sé yo, es una angustia. A ver, si normalmente tus pulmones, vos respirás de 1 a 10, respirás normal 9 o 10, o a veces 8, ponele que tengas un resfriado, una congestión. Yo respiraba 1 o 2. ¿Entendés? Tremendo. Era toser y ahogarme, ¿no? Y que no tenga posibilidad de respirar. Dormir boca abajo, me hacían dormir boca abajo. Boca abajo tenías que dormir. Boca abajo. Y eso para o de costado. Para que el cuerpo pueda tener mejor movimiento, los músculos que rodean a la... No sé. No sé que el pulmón, no sé qué. Dormir boca abajo. Anda, probalo. Sí, no. Probá a ver qué cómodo es. No, me imagino. Probalo. O no me imagino. Vas a ver qué cómodo es. Entonces no... Y siempre lo vamos viendo y vamos a ver cómo evoluciona y qué sé yo, estás en mano de Dios. Eduardo, y pensaba hoy también cuando te escuchaba hacer este relato que obviamente conmueve por lo que viviste, conmueve porque se te ve bárbaro, o sea, hoy se te vio con mucha energía. Pensaba, ¿tuviste que desconectarte incluso de lo periodístico? Porque uno a veces está acá dentro de esta pantallita que la gente no ve, pero claro... Una cosa es contar la noticia y otra cosa es ser el protagonista de la noticia. Una cosa es contar lo que va pasando y otra cosa es que las cosas te empiecen a pasar a vos. Bueno, ¿no? eso es lo que justamente me pasó. Después de haber relatado tantos casos, yo era uno más. Yo un día fui uno más de los 6.000 y pico de contagiados de ese día, ¿entendés? Y yo lo único que pensaba era, ok, listo, estoy en esa lista ahora, en esos números de contagiados. Me quedan otras categorías. Recuperado, muerto. Bueno, yo quiero estar en los recuperados. Entonces, mi lucha era por estar en esa categoría. ¿Entendés? Esa era mi lucha diaria. Estar en la lista de los recuperados. Y lo logré, qué sé yo. El bicho este asqueroso chino no pudo conmigo. Eduardo, y hubo un momento... El virus Feynman parece que es más fuerte que el virus coronavirus. Que el corona. Hubo un momento donde yo vi como
que me pareció también muy impresionante, porque claro, eso te debe haber pasado también internamente, porque vi hoy cómo agarraste un papel, tu virome, que me encanta que escribas en pluma, porque se ha perdido esa tradición, somos pocos los que escribimos en pluma, y vos escribías día por día, tachabas, hoy lo mostraste al aire, hace un ratito en el pase con Johnny. Me imagino que eso te quedó también de haber pensado, pero hubo un día, un momento donde vos dijiste, me voy. Porque ese vamos viendo, sí, se debe haber convertido en una eternidad, pero hubo un instante donde vos dijiste, salgo adelante. El 25 y el 26 de... El 25 y el 26 de septiembre, de agosto. De agosto. Esos 2 días estuve mal, que pensé que no pasaba al jueves. Y pasé. Y ya a partir de ese jueves, después viernes, sábado y después el lunes siguiente volví a mi casa. Pero esos 2 días, claro, fue un martes y un miércoles. Fueron los peores días, que debe haber sido a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... El día 7 y el día 8 de la enfermedad. Esos para mí fueron el día 7 y 8 de la enfermedad para mí fueron los peores. Y pensar que cuando yo estaba en el día 5, quería llegar al 7 y pasar el día 7. Porque yo pensaba que si pasaba el día 7, zafaba. Claro. Y pensar que estaba en el día 7 y en el día 8 y estaba en el peor momento. Claro. Y lo único que pensaba, lo único que pensaba era en estar en el día 10. Porque ya había leído que si pasás al día 10 y estás mal, listo. Pero hubo 48 horas, digo, es un relato por momentos, Eduardo, escalofriante. Hubo 48 horas donde vos mismo pensaste en eso. Y te lo pregunto, me marcás obviamente el límite y me decís hasta acá. ¿Vos alguna vez habías estado tan cerca de una situación tan dramática? Te lo voy a plantear. De la muerte, no, de la nunca. muerte, de la muerte. No, nunca. No, nunca. Por eso te digo, mi cabeza estaba puesta en no ser uno más de la lista. de la línea esa de fallecidos del día. ¿Entendés? Totalmente. Te digo que te entiendo, pero la verdad que no te puedo entender porque lo que viviste fue increíble. Hoy alguien me dijo, hacele un pase corto a Feynman, por favor, que se tiene que ir a descansar, y te lo hice un poco largo, me abusé un poco de tu generosidad, pero nos gusta verte bien, así que gracias por estos minutos. Un abrazo grande. ¿Querés decir algo más, Eduardo? No, nada. A la gente, a los médicos. No, a vos, gracias por haberte preocupado. No, por favor, en lo mínimo me parece que... Me escribiste, no te contesté, pero... De compañeros, me parece que es lo mínimo que alguien puede hacer. Así que bueno, es bueno verte y como te digo, se te vio con mucha energía, la gente te vio con mucha energía. Así que me parece que es un buen mensaje verte de buen semblante, riéndote incluso, porque vos tenés, a pesar de ser duro a veces con tu mirada, tenés un gran sentido del humor y la gente lo sabe y también la gente busca eso y se da cuenta que puede haber información dura, precisa, pero que también uno puede tener una mirada como la que estamos teniendo y tener una mirada positiva, ¿no? En un momento tan complicado, no solamente de la Argentina, sino del mundo, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Tal cual, querido. Gracias, Eduardo. Abrazo grande. Abrazo grande, cuídate, Chao. a descansar. Hasta Gracias. luego. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, ¿cómo estás? Increíble, ¿no? No, lindo verlo, Eduardo, verlo recuperado, con fuerza, con ganas, y como decías, de una manera también constructiva, en un país complicado y en un mundo difícil. Es que arranco por acá, Martín. La nota primero agradeciéndote que hayas venido. Placer. Vamos a hablar del libro. Anduve ahí, estuve conviviendo, como le digo yo a los autores de los libros, estuve conviviendo con vos el fin de semana. Pero arranco por acá. ¿Cómo enfrenta un mundo esto que estamos viviendo? Que aparecen imágenes que rápidamente se empieza a comparar con las grandes depresiones económicas del mundo, con las grandes guerras. ¿Cómo se convive con esto? Primero, no buscando en el pasado respuestas en el presente, porque siempre en la mente humana nosotros tratamos de ver
¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece que hayamos vivido nosotros en nuestra historia? Y los argentinos tenemos mucho sobre nuestras espaldas de haber pasado crisis económicas. Entonces dijimos, ¿qué hicimos en el 2009? ¿Qué hicimos en el 2001? Con lo cual, lo primero que uno sugiere es, mirá que esta es distinta. Mirá que esto no tiene nada que ver con las cosas que hemos vivido en el pasado. Entonces, pensemos fuera de la caja de herramientas tradicionales, ¿eh? No miremos hacia atrás para encontrar respuestas concretas, que justamente es una de las primeras cosas que reflejo en mi libro. No busquemos... No seamos obvios en las salidas, porque por ahí... Ahora, ¿eso no es lo que más desconcierta al mundo? Porque creo que Eduardo recién lo explicaba por ahí desde un punto de vista clínico, de lo que vivió él como paciente. Si traemos un infectólogo, y vamos a hablar a la noche también al cierre del programa con un infectólogo, todo el tiempo se va a hablar de incertidumbre. Ahora, una cosa es la incertidumbre sanitaria, la de un paciente, la de un médico, y otra la incertidumbre económica de un mundo que no sabe cuántos puestos de trabajo van a quedar en el camino, cómo se recupera, cómo se levanta. ¿Cómo se convive con eso, Martín, con la incertidumbre? Bueno, frente a la incertidumbre, lo que deben hacer los hombres, mujeres que hacen políticas públicas es dar previsibilidad. Darle previsibilidad a las variables económicas. ¿Cuáles son las importantes para el mundo? Bueno, el precio del dinero, el costo del dinero, la tasa de interés. Lo que se ha hecho en el mundo justamente para poder generar una red de contención es poner la tasa de interés en cero. No vale nada la plata en el mundo. Cuando vos vas a pedir un crédito en Estados Unidos, en Europa, aún en los países latinoamericanos... Se te presta, pero no se te cobra. Exactamente. Entonces te incentivan a que consumas o que haya plata barata como para que vos puedas mantener tu empresa, tu comercio, tu kiosco, tu restaurante si lo tenés que cerrar transitoriamente. Es decir, dar previsibilidad, dar certidumbre de las variables que maneja un gobierno, de las variables que maneja el Banco Central, de los impuestos. Lo que debes hacer es, en un momento así, es bajarle los impuestos a la gente para que pueda aliviarse y tener entonces capacidad, con lo poco o lo mucho que tenga, capacidad de consumo o capacidad de mantenerse en esto. Es decir, frente a la incertidumbre sanitaria, brindar certidumbre económica. ¿Y se está haciendo eso o estamos haciendo todo lo contrario? Bueno, sin duda hay un proceso de prueba y error, si te referís a nuestro país, y también, digamos que acá era, veamos de manera... Yo quiero ser constructivo en este momento, Facundo, y quiero y deseo que a la Argentina le vaya bien. Por lo tanto, parece que más que mirar hacia atrás, sí lo que se puede decir es que este gobierno recién estaba asumiendo y cuando estaba haciendo a pie lo agarró la pandemia, con lo cual tuvo que improvisar. Bueno, ahora empieza a haber una salida, se ha reestructurado la deuda, quizás obviamente estamos a la expectativa, pero prevemos que para mediados del año que viene vamos a tener, además lo bueno de la Argentina, fíjate los científicos argentinos que estamos produciendo la vacuna en nuestro país, con lo cual tenemos un horizonte, obviamente puede estar sujeto a que haya rebrotes y demás, vas a tener sin duda muchas conversaciones con sanitaristas, uno va aprendiendo todos los días de este tema, pero bueno, nos manejamos con el horizonte de que a mediados del año que viene vamos a estar saliendo de esto y por lo tanto en lo económico también tenemos que hacer lo mismo, apuntar hacia eso. Claro, ahora voy a volver con la metáfora de la caja de herramientas, que la verdad que me gustó mucho y la explicás en el libro como parte de un plan que vos le pedís prácticamente a los gobernantes, piensen la salida. Quiero volver un minuto. Vos dijiste, no hay que mirar para atrás para poder entender el presente porque es distinto, pero todo el tiempo escuchamos comparaciones con que estamos en una economía de guerra, con que el mundo está en guerra contra un virus. Quizás son palabras muy cargadas, muy fuertes. Sí. ¿Qué mirada tenés esto? ¿Vos creés que estamos frente a un enemigo invisible, como habitualmente se dice? ¿O tenés una mirada distinta? ¿Creés que es un tema sanitario, que va a tener un plazo, que se va a solucionar y que hay que salir hacia adelante? No, yo creo que como todo va a tener un plazo que todavía es incierto, que por ahora estamos viendo el horizonte de mediados del año que viene con vacuna, pero sin duda lo que has tenido en el mundo es un fenómeno nuevo. Tuviste un shock de oferta, es decir, tuviste que cerrar una cantidad de fábricas y por lo tanto eso acotó la cantidad de productos que teníamos para comprar, para vender, para comerciar, y también tuviste, por motivos sanitarios, un shock de demanda. Todos nos tuvimos que guardar en nuestras casas. Y esto es algo inédito. Estas dos cosas, no sé si las podés comparar, siempre uno puede encontrar algún título en esto, pero evidentemente, digamos, guerra, digamos, no ha habido destrucción
de capital, de fábricas, no ha habido destrucción Es decir, durante un tiempo determinado, por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo se detuvo. Solo en las películas lo vimos. Claro, es como si estuvieras viendo una peli en cualquiera de estas plataformas, gracias, que no querían hacer propaganda, y le pusiste pausa. Pusiste pausa y la peli se quedó detenida. Bueno, es lo mismo que nos pasó en el mundo. Pusiste una pausa y se detuvo todo. Se detuvo el que fabricaba y se detuvo el que compraba. Ahora, esa pausa en algunos países la sacaron antes, en otros supieron cómo sacarla, en otros aceleraron. Digo, vamos a la Argentina. ¿Qué crees puntualmente que debiera estar haciendo el gobierno en estos momentos? Porque se lo critica mucho desde el punto de vista de la cuarentena y dicen no se puede vivir 6 meses en cuarentena. Bueno, yo creo ahí, Facundo, zapatero a tus zapatos. Yo voy a opinar de economía, por lo tanto, en términos sanitarios, lo que digo en términos de economía, lo que debieras estar generando es una hoja de ruta, para justamente bajar la incertidumbre de la gente, generar una agenda de qué temas debe abordar la Argentina hacia adelante. Y bueno, modestamente con Argentina Primero, esto es una propuesta, una idea de alguien que con su equipo se puso a escribir cuál es, en mi modesta opinión, una hoja de ruta, que es lo que debiéramos discutir hacia adelante en Argentina para que a la economía y a todos en nuestra economía familiar nos vaya mejor. Yo sé, Martín, que desde el propio título del libro vos querés ir para adelante, Argentina Primero. Quiero ir un poco para atrás. Me conmovió mucho una frase que escribís vos que decís que la Argentina oscila permanentemente entre insertarse al mundo, emitiendo deuda, generando recesión, o cerrarse, ¿sí? Acelerando la inflación y emitiendo moneda permanentemente. Son como dos Argentinas. Sí, cuando vos mirás a la Argentina en los últimos décadas, para no poner una fecha precisa, lo que ves es que así como en política se ha venido oscilando de manera pendular, también en economía hemos pasado de una economía muy cerrada, que generó barreras con el exterior, que financiaba con emisión monetaria, y la otra de manera inocente, abierta al mundo, que se endeudaba. Los dos han fracasado. Por lo tanto, lo que yo propongo es saltar la grieta también de los economistas, y decir, bueno, pensemos en una síntesis, en un proceso o en una agenda que ponga en marcha el consumo, la inversión, las exportaciones, que generemos dólares genuinos. Y además lo hago en un lenguaje muy llano, como cuando estoy tomando un café con un amigo y me dice, Martín, ¿cómo sigue esto? Bueno, esto es lo que modestamente traté de hacer. Te digo, acá, como ¿no? dicen los chicos, vos que tenés chicos jóvenes, pero garpa en televisión decir salgamos de la grieta. Te lo digo casi como un profeta de esa frase de saltemos de la grieta. Sí, pero sí, garpa, yo no sé si ¿hay espacio para el medio? A ver, no sé si garpa o no sé si es el medio o no el medio, pero está claro que Argentina, para trazar una hoja de ruta, tiene que hacerlo sin odios y sin egos. Porque los argentinos tenemos demasiados egos, sobre todo cuando uno lo compara con el resto del mundo, con lo cual bajar los egos de los argentinos, y ese es, bueno, el desafío. Vos planteaste en tu primera pregunta, Facundo, el dramatismo de este momento. Realmente, si uno salís del día a día, vos trabajás mucho, yo también, todos por suerte los que tenemos trabajo lo podemos hacer, y realmente vivimos o de Zoom, o en mi caso de hacer presentaciones al sector privado, pero te parás un minuto, llegás al final del día y decís, mirá lo que estamos viviendo. Sí. En la historia de la humanidad, tremendo, pasa una vez cada 100 años. Es realmente inédito. Con lo cual, el dramatismo de la hora te llama a decir, bueno, pensemos fuera de la caja de herramientas, saltemos de este péndulo que la verdad que no nos ha garpado, porque hemos sido cada vez más pobres. Claro. Ahora, también decís en un momento determinado que hay que trazar un sendero de crecimiento sostenido con inclusión social. Y ahí te pregunto si vos crees que Argentina es un país antiempresa, anticapital, porque también hay una discusión sobre esto, de que acá al que le va bien es observado, tiene que pagar impuestos, de que hay sectores políticos que ven con malos ojos el mundo empresarial. ¿Crees que es así? Yo creo que esto tiene que ver con que hemos oscilado en este péndulo, en que hay gente, políticos, incluso economistas que te dicen, che, no, démosle todo al mercado interno, todo es mercado interno. Y otro que dice, no, démosle todo a la inversión, es decir, a las empresas. Y la verdad no está en uno ni en el otro. Para que una economía se mueva, Facundo,
hay que mover el consumo, es decir, la gente tiene que gastar, las empresas tienen que invertir para ampliar su capacidad de producción y además necesitamos exportar, porque no podemos vivir, fíjate después si querés meterte en la coyuntura, ¿qué es lo que le falta hoy al Banco Central? Le faltan dólares, es decir, tenemos que generarle dólares de exportación para no tener que vivir de prestado. Entonces, lo que debemos es salir de esa dicotomía, que no todo es, digamos, consumo interno, es decir, la gente ni no todos son las empresas. Hay que generar una... Otra vez, intentar saltar esa idea binaria de una cosa o la otra. Es que el mundo no es binario, no es 0-1, no es blanco-negro. Bueno, algunas cosas sí, pero en definitiva es poner todas las ruedas en funcionamiento. ¿Y ves a la sociedad argentina preparada para eso o es un momento de crispación, de intolerancia? Está buena tu pregunta. A ver, sin duda que hay tensión, y uno lo percibe en las conversaciones diarias, pero también el hecho, Facundo, hoy este libro es el libro más vendido de la Argentina. Sí, hoy lo miraba. Y no es por mérito del autor, sino porque estoy convencido que los que nos están mirando quieren saber qué les va a pasar en el futuro, o quieren hablar del futuro, también quieren salir de este día a día, que es muy angustiante, con lo cual, sin duda que hay tensión, pero también hay un espacio importante para que podamos hablar de cómo viene el futuro y de cómo salimos de esta. ¿Existe la idea de un capitalismo más humano? Yo creo que tenemos que ir hacia eso, y justamente... Esto es algo de lo que habla un poco el Papa Francisco. Se ha escuchado a algunos líderes acá en Argentina hablar de esta idea de que el capitalismo no sea voraz y que sea un capitalismo, digamos, con una mirada más humanista. Ahora, uno dice, capitalismo, humanismo, ¿van de la mano? ¿Se pueden encontrar? Sí, se pueden encontrar si realmente tenés un Estado fuerte que invierta en las cosas que necesitamos para que podamos crecer y podamos crecer en desarrollo humano y en desarrollo social. Claramente la principal inversión que hoy hay que hacer, Facundo, y yo lo digo en el libro y que lo vemos en la pandemia, es conectar a los desconectados, es poder llevar internet, banda ancha a todos los chicos de nuestro país. Entonces, es posible tener un capitalismo con rostro humano en la medida en que tengamos un Estado fuerte que trabaja en aquellas carencias que produce la economía únicamente capitalista. Es decir, yo desde chico y desde la universidad seguí muy de cerca a un autor que, si vos me preguntás, Martín, ¿quién es tu filósofo de cabecera? Es un autor francés que se llama Jacques Maritain, que hablaba ya hace muchísimas décadas del humanismo integral, esa visión integradora y que está muy vinculada a las encíclicas papales, ¿no? Y las encíclicas que vienen desde las encíclicas dedicadas a los temas sociales desde 1890, pero hay un principio que lo trata la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, un Estado que esté presente, activo, donde no está el sector privado, donde el capital no lleva, donde el interés individual no llega. Ahí tiene que estar el Estado sosteniendo el interés colectivo. Claro. Ahora, acá el problema es que el Estado es ineficiente. O te lo pregunto, más que afirmarlo, ¿es ineficiente el Estado? Bueno, en algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, tenemos empresas del Estado que por ahí no son muy conocidas, pero el INVAP, que produce en el sur reactores nucleares. Y a mí me tocó convivir con el INVAP cuando me tocó ser vicecanciller de la Argentina del año 2002 al 2004 y ser quien estaba negociando la venta de un reactor nuclear a Australia. Claro, ese es el Estado. Ese es el Estado, pero a ver, ahí tenés una conjunción. Científicos, los científicos argentinos le pelean palmo a palmo a los australianos, a los canadienses, a los europeos. Sí, y bueno, lo estás viendo ahora con la vacuna. Estamos viendo ahora y por algo también el mundo elige a la Argentina como una sede, ¿no? Exactamente, pero mirá en el sur lo que es el Instituto Balseiro. El Instituto Balseiro te permite tener científicos, ingenieros e INVAP, que te produce reactores nucleares y quien tiene tecnología que hoy Argentina le puede vender al mundo. Otros casos de mucha ineficiencia, entonces tiene que ver con gente que esté bien formada, que además sean profesionales, que no se politice cuando se trata de generar bienes y servicios, sino que se lleve a los mejores, para que puedan generar también esa calidad de servicios. Claro, me politizo un poco yo y te hago algunas preguntas dale. bien de politizadas. No te hablaste más con Cristina Kirchner, ¿no?
No, la última vez que hablamos fue, a ver, la noche... ¿Renunciaste? La noche, sí. Nunca más volviste a hablar. Nunca más volvimos a hablar. ¿Por qué? No se dio la circunstancia. Diferencias. No se dio la circunstancia, no hubo... No. Yo desde que dejé la función pública me dediqué de lleno a la función privada, la verdad que me va muy bien, he tenido responsabilidades internacionales también en el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, así que no hubo... ¿Sí hablas o hablaste en algún momento de este proceso de los 10 meses de gestión de Alberto Fernández con el presidente? Algunas veces al presidente tuve... nuestras carreras se cruzaron por allá por el año 91, yo era presidente de la Comisión Nacional de Valores y el actual presidente era superintendente de seguros, con lo cual nos tocaba controlar o regular a mismos grupos económicos, así que desde allí tenemos una relación muy buena, una relación profesional. Bueno, lo sumo a Spielman con una pregunta, después te quiero preguntar, Martín, porque tenés clientes en todo el mundo, cuando te preguntan de algún país lejano en Argentina, ¿qué es el peronismo? ¿Qué le explicás? Perdón, un ratito me lo respondes. A ver, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facu. Martín, te quiero hacer una consulta de coyuntura, pero bien coyuntural. Dale. ¿Crees que hoy hay una desconexión grande entre el Banco Central, que es el cargo además que vos ocupaste durante muchísimos años, y el ministro de Economía? Cuando el ministro de Economía plantea 2 días antes que no va a tocar el cepo, después aparece el cepo, inclusive con algunas otras medidas del Banco Central que parecerían, corregime vos que sos el que sabe, que no van en el mismo camino que el presupuesto que acaba de presentar el gobierno. ¿Cómo ves esa relación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía hoy, no? Bueno, la dinámica es que hay un equipo económico donde hay una vicejefa de gabinete, ministro de Desarrollo Productivo, ministro de Economía, presidente del Banco Central, la directora de la FIP, con lo cual todo ese equipo debate y después decide el presidente de la República. Ese es el mecanismo en términos de toma de decisiones y algunas veces le da la razón al presidente del Banco Central, otras veces le da la razón al ministro de Economía. Creo que le puede gustar o no, pero cada presidente toma su forma de hacer y de tomar esas decisiones. Y le tomamos una consulta gratuita, Facu, a Martín. Dale. Te llama el presidente de la noche. Cuando salís de acá, vas a tu casa, llegan a tu casa, no sé si estás con Luciana, con quien estés, llegan a tu casa, suena el presidente... No. María Luján es mi nombre. Con María Luján, perdón. Y te pregunta, ¿qué hago con el cepo, Martín? Voy a un cepo más cerrado, abro de nuevo para dar una señal a los mercados, dejo todo como está porque ya está hecho y espero a ver si me liquidan los exportadores. ¿Qué harías con el sistema el cual está hoy ya puesto en marcha, por lo menos, no? Yo soy de los que cree y practica en términos de política económica la ampliación de la oferta. Es decir, creo que hay que trabajar en todos los rubros, y en este caso hay que trabajar en la ampliación de la cantidad de dólares. Hay que mostrar que el gobierno tiene acceso a una cantidad de dólares. 3 medidas específicas se pueden sugerir a la Argentina, porque quiero que le vaya bien a la Argentina. Primero, que se transforme el swap con China. Vos sabés que con el Banco de la República Popular China tenemos una línea por 18.600 millones de dólares que está en yuanes, en la moneda china. Por una parte de eso se puede convertir a dólares. Por ejemplo, una sexta parte. Ahora, ¿eso no paga un costo, Martín? Paga un costo. Sí, paga. Porque hoy me explicaba alguien... Pues yo sé que vos insistís con esta idea, que a mí me parece que tiene que ver con la caja de herramientas y decir, che, adentro ¿qué tenemos? A ver, si no podemos con el martillo, probemos pegándole con... Y me explicaba alguien que efectivamente tiene un costo, por los chinos te dan, pero también te exigen. Esa línea modestamente la negocié yo en marzo del 2009 y nos permitió, obviamente que tiene un costo, pero también administrar o gobernar es tener prioridades, Facundo. Claro. Y hoy las prioridades es parar la tensión cambiaria. Las medidas que se generaron la semana pasada, lamentablemente no generaron más oferta. Entonces, la pregunta es, vos podés construir un puente. Ahora, el tema es, ¿construís un puente para qué? ¿Para caerte en el medio del río o para llegar a la otra orilla? Claro. Y por ahora lo que puedo decir es que han comprado tiempo. Entonces, primero esto. Segundo, acordar con los exportadores, 6 grandes exportadores, que te adelanten prefinanciación de exportaciones de lo que vas a tener el año que viene. ¿Qué le das a cambio, Martín? Bueno, habrá que negociar. Previsibilidad, por lo menos. Decirles, me va a saltar el dólar a 300, ¿no? Por supuesto, le podés también... Ya el Banco Central ofrece dólares futuros. Es decir, vende hoy, si vos querés comprar dólares a marzo, te los vende el Banco Central. Bueno, es parte de una negociación. Y tercero también, utilizar los bonos en dólares que tiene el Banco Central para poder calmar
el mercado financiero que hay, aunque no está el que se llama mercado contado con liquidación o dólar mes, pero generar más oferta y también adelantar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque nos guste o no nos guste, vamos a tener que negociar un programa. Yo espero que sea un programa hecho en la Argentina, como el que sugerimos en Argentina Primero. ¿Qué te puede pedir el fondo, Martín? Bueno, ¿Qué más te puede pedir? El fondo te Porque viste que acá hay una mirada, acá volvemos a esta idea de la Argentina binaria. El fondo te va a pedir más ajuste, va a pedir que eches empleados públicos, va a pedir que no hagas una moratoria jubilatoria, te va a pedir una reforma. ¿Todo eso te puede pedir el fondo? Bueno, ¿O es un fondo distinto el que estamos viviendo? No, depende si uno va al fondo con ideas concretas, si vas con un programa o si vas a ver qué pasa. Si vas a ver qué pasa, ellos te van a dar su librito. Tenés que ir con el libro tuyo para decir, mire, yo quiero hacer esto, y ponerte de acuerdo y obviamente ser firme, porque además, bueno, siempre pasa esto, cuando uno debe mucha plata, el problema tiene más el banco que uno mismo, ¿verdad? O sea que también el Fondo Monetario necesita que Argentina le pague y por lo tanto puede negociar, pero también Argentina tiene la fuerza de decir, miren, ustedes prestaron 44.000 millones de dólares y los vamos a devolver de la manera en que Argentina puede hacerlo. Pero para esto hay que ir con un programa propio. Sin duda, lo que la pandemia nos ha dejado en la negociación con el fondo es que vamos a tener más tiempo. Yo no creo que pidan... Lo tradicional del fondo es lo que vos dijiste, Facundo, es que te pidan ajuste fiscal y ajuste cambiario. ¿Eso está en condiciones políticas, sociales argentinas hacerlo? No. El camino es llevar... Una de las cosas que señalo permanentemente es generar un programa integral, un programa abarcativo, que genere una revolución impositiva, que baje la carga tributaria, que amplíe la base de tributación, que simplifique, que genere una verdadera reingeniería del sector público. Oye, hay mucho que se puede hacer con tecnología, Facundo, como por ejemplo transparentar todas las cuentas, todas las compras del sector público. Si todas las compras que hace cualquier repartición pública las hace por internet, de manera tal que vos, yo, cualquiera que se nos está mirando, pueda meterse a ver qué compra desde computadoras, cómo compra. Todo, como debiera ser, Martínez, son recursos públicos. Exactamente, y vas a ver que ahí se puede ahorrar muchísimo sin ajustar en la planta de empleados públicos. Martín, no vale mentir, ¿eh? Nunca miento. No vale mentir, no vale mentir. Opa. No vale mentir. Viene un cliente. Sí. Un inversor del exterior. Vivo de mi credibilidad con mis clientes, así que no. Y te dice, Martín, quiero invertir en Argentina, Chile o en Uruguay. ¿Qué le recomendás? Le digo, depende en qué sector. Si vos me decís en agro, te digo 100% en Argentina. Si me decís en tecnologías de la información, te digo 100% en la Argentina. ¿Energía? Energía, bueno, está en duda. Está en duda, depende de cuánto quieras invertir. Pero que no tenemos ni secretario de energía. No, sin duda, también depende de la dimensión de lo que quieras hacer y de qué tipo de energía. ¿Querés hacer gas? ¿Querés hacer petróleo? ¿Querés hacer no convencionales? Y también, bueno, cuando vas a invertir en energía necesitas una mirada de largo plazo. No puedes tener una mirada de corto de qué pasa en los próximos 2 años, porque son inversiones que requieren mucho capital. ¿Y qué más se puede hacer para que la Argentina sea un país atractivo? Más, digo, a ver, primero que sea un país normal, previsible, pero para que sea un país atractivo. Para que alguien de afuera mire y diga, bueno, a ver, vamos. Necesita decirle a nosotros mismos, a los argentinos, a dónde vamos. Necesitamos salir del día a día, de la pregunta que hacíamos antes de, bueno, ¿qué hacemos con el dólar? ¿Cuánto va a valer el dólar mañana? Bueno, tener una hoja de ruta, si querés, una avenida 9 de julio, donde se sepa que todos los argentinos estamos caminando por esa avenida y que el mundo sepa que Argentina va en un sentido de dirección y no que puede cambiar todos los días. ¿Cuesta o puede llegar a costar mucho que alguna vez el peso sea una moneda real para los argentinos? Te lo pregunto de otra manera. ¿Alguna vez en la historia económica argentina el peso era el peso y nadie miraba más que el peso? Sí, por supuesto que lo fue. Después, lamentablemente, ingresamos en la idea de generar inflación, de emitir más de la cuenta, de ir devaluando y muchas veces de adoptar
recetas externas para poder dominar la inflación. Mirá que probamos de todo, desde tipo de cambio fijo, desde fijar tasa de interés, desde poner precios máximos, nada funcionó. Yo aquí modestamente propongo también una hoja de ruta en términos de estabilizar, pero creo que hay que hacer todo junto, estabilizar la economía y modernizar transformar nuestro sistema productivo. ¿Es un escenario de hiperinflación? No. En principio veo riesgos de corto plazo a la economía argentina. En particular hay un riesgo cambiario que todavía no se ha aquietado con las últimas medidas del Banco Central. Cuando se tiene ese escenario, Facundo, es cuando la gente huye del peso. Y hasta ahora hemos tenido que por la pandemia, también porque el gobierno anterior dejó a la economía desmonetizada, ha habido un aumento de la demanda de pesos. La economía desmonetizada. Desmonetizada. ¿Qué significa eso? Significa eso que, recordá el último programa que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, en septiembre de 2018 se dijo, emitamos cero. Sí. Crecimiento de base monetaria. Eso se había prometido. No emitamos más y de esa manera va a bajar la inflación. Bueno, no emitieron más, las tasas de interés se fueron a las nubes, se destruyó el sistema productivo, las pymes, y no se terminó bajando la inflación. Con lo cual había avidez por tener pesos en los bolsillos, en las empresas, y también la cuarentena hizo que muchos de nosotros, estando en nuestras casas, generara, demanda precautoria. Hacia adelante, riesgo de corto plazo, riesgo cambiario. Hay un riesgo también de mayor tasa de inflación, pero todavía el riesgo de hiperinflación no está con nosotros. ¿Sabes que te pregunto todo esto y te hacía el juego antes de la credibilidad en relación a si viene un inversor? Porque hay todo el tiempo como una mirada incluso interna, la tenemos nosotros, la escuchamos, a veces la repetimos, yo no suelo usar malas palabras, pero hay todo el tiempo una idea en el aire, como en el pensamiento o en el inconsciente de que la Argentina es un país de mierda. Y se escucha todo el tiempo de que los argentinos se quieren ir, de que hay un éxodo silencioso, de Uruguay, de Chile, de Israel. A mí particularmente me duele, porque este es mi país, es donde yo nací, donde me crié, donde me criaron mis padres, donde están mis hijos. ¿Vos creés realmente que esa mirada optimista tiene, esa mirada pesimista tiene algo de real? ¿Por qué hay una mirada interna medio autodestructiva en nuestro propio país? Bueno, siempre digo que para ser un buen economista hay que ser un buen psicólogo, un buen sociólogo, un buen psicólogo social, entender también el momento que se está viviendo. Pero yo soy de los que siempre cree en la Argentina. Como sabés, tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, trabajé afuera, vine a la Argentina. En 2010, vos acabas de decir, pasé un momento difícil, trabajé en el exterior, pero siempre quise volver a la Argentina. ¿Por qué? Porque, no sé, acá está mi sangre, acá están mis raíces, aquí vinieron mis abuelos, fui producto de la universidad pública. Siempre creo que a la Argentina le puede ir mejor y no me voy a cansar hasta el fin de mis días de seguir intentando en lo que pueda de que a la Argentina le vaya bien, con lo cual me duele también escuchar eso. No creo que sea un sentimiento generalizado, pero sí en un momento tan crítico como este, sin duda, el no tener un horizonte genera decepción. ¿Qué hacemos con la Argentina bimonetaria? Te lo preguntaba antes Facundo Pastor. Hace poco, por ahí lo viste, lo deben haber visto, un video de Tomás Bulat, hablando de lo que es el dólar y lo que es el peso y por qué el argentino nunca piensa en el peso. ¿Vos creés que hay alguna forma, y retomo la pregunta también de Facu en ese sentido, algún momento en el cual la Argentina o se dedique directamente al dólar o esa bimonetarización tenga algún cauce que pueda lograr una economía estable en la Argentina finalmente después de los últimos 20, 30 años por lo menos? Bueno, gran amigo Tommy Bulat y muy sentido y realmente un tipazo y un gran economista, así que siempre lo recordamos con mucho afecto. Lo importante es que la Argentina tenga un sendero que permita bajar la tasa de inflación. Tenemos que ser un país normal y de ir en un proceso de 4 o 5 años a tener una inflación de un dígito alto, 8, 10% anual. Eso me parece que es central, pero también es cierto que hay hoy en la Argentina, de manera física, 175.000 millones de dólares. Es una locura.
tenemos que generar incentivos. Pero, para perdón, que Martín, eso ahí parece que con el macrismo se quemaron algunos libros, vos podrás explicarlo mejor, porque la idea, por ejemplo, de secar la plaza suponía que iba a hacer bajar la inflación y no bajó, y algunos otros libros se vienen quemando en la Argentina con respecto a otros países o algunas otras recetas. Por eso va la pregunta sobre el dólar, no por una pregunta general, sino porque parecía que en Argentina hay que aplicar traer un economista y que aplique una teoría específica solamente para la Argentina. Bueno, es que la clave lo acabas de decir. No podés traer recetas desde el exterior. No se puede hacer política económica sin entender la historia, la sangre, el ADN, la idiosincrasia, lo que nos ha pasado a los argentinos, porque la historia te va marcando. Con lo cual, traer un esquema como el que se aplicó en el gobierno pasado, que se llama técnicamente de metas de inflación, sin tener en cuenta la idiosincrasia local, creyendo que solamente fijando la tasa de interés, marcando una meta de inflación, todo el mundo te va a hacer caso, y lo que hiciste fue generar un dólar barato y que en 2017 todo el mundo veraneara en el exterior, o que funcionarios terminaran cruzando la cordillera para comprar un televisor un fin de semana. Bueno, eso realmente lo que te está dando la pauta es, eso no funciona. La clave es, hagamos un programa antiinflacionario hecho por argentinos, de acuerdo a la idiosincrasia argentina, y eso entonces probémoslo porque nunca lo hemos hecho hasta ahora. Martín, pienso, porque hemos pasado por todos lados, me debés la pregunta histórica del peronismo, pero te la voy a hacer porque me la voy a acordar. ¿Cómo no? Pero hemos pasado por cuestiones de macroeconomía, el mundo, la pandemia, cuestiones filosóficas del capitalismo más humano. Me gustaría que le hables unos minutitos al que mañana se despierta y tiene un comercio, que tiene una economía más simple, más sencilla, que tiene una pyme, que aguanta, como se dice más en términos, que aguanta los trapos con 10, 12 empleados, 5 empleados, que paga muchos impuestos, que siente que es difícil, que es muy remada la Argentina. Esa gente, digamos, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué se le puede decir a ese sector de la Argentina que también quiere y espera que la Argentina esté primero y que efectivamente el país se ponga en marcha, como dice acá tu libro, ¿no? Bueno, en todo caso, que lea mi libro. Está muy bien. Yo lo recomiendo, aparte quiero decir que se lee fácil. Sí. Yo no es una especialidad de la economía, pero uno lo lee y lo lee fácil porque Martín y te cita ejemplos, te cita, pone cifras, y eso me parece que es lo rico del libro, por eso se está vendiendo mucho. Sí, pero bueno, yendo a recomendación, bueno, lo que uno puede decir es que sea muy cauteloso. Hoy por hoy es un momento de mirar a tu comercio y decir cuánto gasto, cuántos son mis ingresos, cuánto tengo de gastos, buscar no endeudarse, no usar la tarjeta de crédito, vivir absolutamente tratando de acotar los gastos que se tienen y tratar de vivir con los ingresos, obviamente tratar de no tocar los ahorros, sí, y tratar de generar un puente, así como el gobierno está tratando de generar un puente con los dólares, que no parece muy claro. Bueno, nosotros también tenemos que generar un puente hasta el año que viene, que si Dios quiere, los riesgos sanitarios van a estar... Ese puente es el aguantar hasta el año que viene. Aguantar hasta el año que viene, no gastar más de la cuenta, no usar crédito, digo, tener una economía muy austera. Claro, claro. Austeridad. Aún en la pequeña y mediana empresa, aún en el comercio de barrio, por ahí no es momento de hacer grandes cambios. Y también entender cómo han cambiado las conductas de los consumidores, ¿no? Hoy por hoy la gente quiere tener, si querés, un producto para el hogar, sí, una comida, algo a tal hora, estar más cerca del consumidor. El consumidor también te está reclamando marcas más baratas, segundas marcas, terceras marcas. Bueno, entender bien, si sos una pyme, cómo está cambiando la economía de tu consumidor y cómo están cambiando los gustos, porque eso te va a permitir darle más satisfacción a los productos que te están pidiendo. Totalmente, eso cambia permanentemente y había mucha gente que no estaba preparada, Martín. Yo suelo ir mucho a cantinas, a bodegones, y había mucha gente que no tenía Instagram, y la pandemia los obligó, por supuesto, y la desesperación, los obligó a decir, bueno, salgo, me armo una tienda virtual. Digo, no es para todo el mundo, o sí, o tiene que empezar a ser para todo el mundo, ¿no? Pero vos acabás de mencionar Instagram. Toda pyme, todo comercio debe tener su Instagram para ofrecerle a alguien que te pueda comprar, en el momento que quiera, que te lo pueda pedir el producto en su casa. Con lo cual, entender, ahí como hablábamos antes de cuando estabas mirando y habías puesto pausa, en los aspectos tecnológicos, hiciste un fast forward, hiciste para adelante, moviste la peli del minuto 5 al minuto 60 y lo hiciste en un segundo. Bueno,
eso es lo que te ha pasado, y mucha gente que quizás no había pensado en el mes de marzo en tener algún mecanismo de comercio electrónico, de comunicarte a través de redes con tus consumidores, hoy lo está haciendo. Claro, y es barato hacerlo. Ahí totalmente, ahí no, sale, no un cuesta poco, nada. sale un poco también la argentinada, ya que antes nos criticamos. También hay una cosa media épica de una epopeya permanente, ¿no? Que vive la Argentina, ¿no? Crisis, y emprendedora, ¿no? El tipo que vive en crisis. Emprendedora y creativa. Si uno dice, ¿qué está en el ADN de los argentinos? Somos tipos creativos. Que lo ves en la publicidad, lo ves en el cine, lo ves en el arte. En el fútbol. En el fútbol, ¿ves? Lo que es Martín, con el diario del lunes obviamente somos todos, ¿no? Ganadores de PRODE, pero ¿los créditos UBA, mirados ahora a distancia, fueron un acierto del gobierno anterior o una trampa mortal para aquellos que lo adquirieron? La clave es que el crédito UBA funciona si baja la inflación. Claro. El preconcepto que había allí era que iba a existir una política antiinflacionaria que iba a funcionar. Si la inflación bajaba, obviamente la cuota te iba a ser menor. La inflación se fue al diablo y entonces la cuota también. Claro, claro. Planteas mucho, Martín, todo el tiempo en el libro la idea de la pandemia. De hecho, es un libro, debe ser el primero que salió, que analiza la pandemia de un lugar económico, te diría económico-social, porque uno puede encontrar esto que hablábamos recién, ¿no? Cómo cambió nuestras vidas. Entonces, ¿vos crees que se está pensando en este presente donde uno convive con el virus, en la salida, o todavía estamos sopapeados por lo que nos está pasando? Entonces le cuesta a los dirigentes, hablo oficialismo y oposición, porque a veces uno le reclama agenda al oficialismo, porque tiene, deber de gestión, pero también la oposición podría tener una agenda que empuje y no todo el tiempo esta pelea permanente que se da, ¿no? El día a día los está absorbiendo y sin duda es claro porque hay problemas inmediatos, problemas sanitarios, problemas de salud, temas que van surgiendo todos los días. Pero debiera existir un espacio de gente dentro del sector público, dentro de la oposición, que pueda salir del día a día y plantee qué vamos a hacer el día después, o que ya hoy también, volviendo al tema económico, Facundo, Argentina va a tener que negociar en el muy corto plazo un programa con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sería bueno ya empezar a explicitar cómo va a ser ese programa y hacerlo ahora, porque el tiempo es también dinero. Claro, Martín, viene como se dice habitualmente, un gringo que seguramente te consultarán muchos de muchos países y te dice, Martín, yo leo cosas de Argentina, miro para abajo, veo allá que el fin del mundo, y te dice, ¿me explicas qué es el peronismo? El peronismo es un movimiento. Pero lo primero que haces, te reís así. No, porque venía cargada tu pregunta de antes, entonces vengo con tu humor de antes. El peronismo es un movimiento que surgió como una necesidad de brindar justicia social y que tiene una razón histórica de un país que había sido muy conservador y no le había dado a los hijos de inmigrantes, a la clase obrera, la posibilidad de progresar. Por lo tanto, es un movimiento que tiene en su centro el concepto de justicia social, que me parece que es un concepto que ha trascendido el peronismo y que hoy, lo quiere la mayoría de los argentinos. Una Argentina que tenga movilidad social ascendente. Y bueno, a veces cuando me toca explicarlo también desde el punto de vista internacional, son movimientos que pueden agrupar a gente que piensa distinto, pero que tiene una idea común que, si vos me decís, ¿dónde está hoy el denominador común? En la movilidad social ascendente. Seguro. Martín, muchísimas gracias. Me encantó el diálogo. Un placer, gracias a vos. Me encantó el libro. Muchísimas gracias. Pensá que hace muchísimos años nos cruzábamos, no sé si todavía te acordás. Sí, claro. Compartíamos ascensor. Así es. Yo era así y vos eras así, ¿no? ¿Dónde ascensor? ¿Pueden contar? Porque vivíamos en un mismo edificio. Exactamente. Es cierto. Mi familia tiene un gran recuerdo por vos. Bueno. Mi viejo siempre me dice, estaba impecable cuando iba a la escuela, Martín. Martincito todavía dice. Es recíproco, un placer. Gracias, placer estar acá, Facundo. Muchas gracias. Bueno, a ver, hablábamos recién de la creatividad argentina. Quiero poner alguna imagen en pantalla porque se está viviendo un picnic poético con escritores jóvenes para poder disfrutar de una manera distinta, entre rap, entre versos. Hay varios escritores, ahí la ven, a mi amiga Zoe Hochman, le mando un beso grande a Zoe, pero está Dardo Solarzano, Moni Munilla, son algunos de los poetas que están atravesando este ciclo digital
Caminé en la Primavera Temprana, que está organizando el CCK. También hay freestylers, esto tiene que ver más con la juventud, no es el caso suyo, Spillman. No, ni el suyo tampoco. Sí, y bueno, se está viviendo esto, que es muy interesante, desde este lunes 21 de septiembre, y hubo transmisión a través de los habituales canales de el CCK, así que está muy bien, que se busque, ahí está, Caminé en la Primavera Temprana, ¿sí? Autores sub-25, que escriben textos inspirados en la obra de Diana Velezzi, así que interesante esta movida. Siempre es bueno difundir cuestiones de la cultura, de la literatura, más que nada de los poemas también inclusivo. Spillman, una final suya y nos estamos ya yendo, dale. Mañana a la tarde o a lo sumo el miércoles ya se anuncia el regreso de las clases para 6.500 alumnos en la ciudad. Facundo, atenti, va a ser en las escuelas, pero en los patios de las escuelas. Ese es el principio de acuerdo al cual llegaron hoy la ciudad y la nación. Mañana te doy todos los detalles. Bueno, y una foto final que van a ver ustedes, política, que Spillman me va a ayudar a explicarla. Fíjate esta imagen. Tremendo. Acá hay... Los principales intendentes le dicen el G4 de los intendentes pro del conurbano bonaerense. Néstor Grindetti a la izquierda con la campera. Sí. Ese es Jaime Méndez, el que está al lado de él, intendente de San Miguel. Jorge Macri, Diego Valenzuela, Julio Garro y sobre el fondo Joaquín de la Torre, que era el ministro de Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Los cuatro reunión para unir filas en reclamos que están llevándole al gobernador Axel Kicillof, sobre todo con el tema fondo. Hay distanciamiento, hay barbijo ahí, ¿no? Hay barbijo y distanciamiento, muy bien, así muy bien. Bueno, nos estamos yendo. ¿A dónde estoy? ¿En esta cámara? Bueno, nos vamos con la imagen con la cifra de recuperados, como habitualmente nos despedimos de 4 días. ¿Dónde está la cifra? Dame la pantalla gigante. 498.379 recuperados. Es una cifra que está a poquito de romper la barrera del 500.000 de recuperados. Spillman, protéjase. Me protejo, por eso me voy. Muy bien. Con el doctor Santa Marina, con el del Johnny. Se quedan, ya está la gente de Babi, con Babi, quemadito Babi, Se ve que anduvo pasó trabajando. Fin de semana bien, Babi. Estuvo de joda el fin de semana, Chau, chau. Babi. Hasta mañana a las 22.